del calamar está basado en una historia real. Todo fue mucho peor que en la serie. Reclutaron a más de 3 millones de personas. Todo comenzó en Corea del Sur, el hogar del K-pop y los K-dramas. Pero Corea no siempre fue así de glamurosa. En los años 70 era un país lleno de pobreza, niños huérfanos y personas sin hogar caminando por la calle. Y como el gobierno quería disfrazar las calles y ocultar todas estas injusticias, decidieron crear el juego del calamar. ¿Cómo? ¿En la vida real? Sí, solo que en la vida real se llamó Brothers Home. Brothers Home era una especie de orfanato y centro de rehabilitación que prometía recibir indigentes, niños huérfanos o de la calle, personas alcohólicas, hasta gente desempleada. Fue fundado por un pastor cristiano llamado Park In-kun, que prometió cuidar de ellos, darles alimento suficiente y hasta darles educación. Todo sonaba hermoso y fue declarado héroe nacional. Pero este ministro de la iglesia se convirtió en la peor pesadilla de todos los habitantes de este lugar. Al interior de Brothers Home, las personas perdían su nombre y se les asignaba un número. Justo como en Squid Game. También tenían uniformes iguales, extrañamente parecidos a los de la serie. Y los millones de dólares también eran reales, pero esta vez no se les ofrecía ningún premio a los participantes, o en este caso, a las víctimas. Era el padre Park quien recibía millones y millones de wons en donaciones a este centro, a Brothers Home. Y es que ante la sociedad se mostraba como un hombre de fe, un sacerdote que oraba por su país y por el mundo. Pero tras las puertas del centro en realidad era un monstruo. Cuentan los sobrevivientes que era tal la violencia que el pastor Park y su gente infligían sobre ellos que muchos perdían la razón o decidían autodesvivirse con tal de no seguir sufriendo tanta maldad. Pero muchos otros comenzaron a jugar juegos infantiles como única forma de evadir la horrible realidad que vivían. Juegos infantiles coreanos, justo como en el juego del calamar. Solo que aquí no era para ganar una gran suma de dinero. Literalmente era solo para no volverse locos. Y es que en el juego del calamar, el reclutador invita a personas que están en situaciones económicas difíciles y ellos mismos deciden entrar al juego con la esperanza de poder pagar sus deudas. Pero en Brothers Home ni siquiera había huérfanos y vagabundos reales. La gran mayoría de las personas que se encontraban presas ahí eran literalmente raptadas de las calles de Busan y encarceladas en la institución. ¿Y esto por qué? Porque el gobierno necesitaba demostrar que estaba logrando progreso social y la manera más rápida era subiendo los números de personas que supuestamente estaban ayudando. Aun y cuando fueran personas que ni siquiera estaban necesitadas de esa ayuda. Muchos niños fueron arrebatados de sus familias con el pretexto de que les iban a dar educación cristiana. Pero los tenían encerrados trabajando de sol a sol, con apenas un plato de arroz al día y con castigos físicos si no obedecían todo lo que se les mandaba. Al igual que en el juego del calamar, todo el centro estaba custodiado por guardias que vigilaban cada movimiento de los habitantes. El nombre de los juegos del calamar proviene de los verdaderos juegos que jugaban todos los presos durante el día, para tratar de soportar la inhumana carga de trabajo que el pastor ponía sobre ellos. Un trozo de cuerda era suficiente para que los presos pudieran jugar a escondidas de los guardias. Lo mismo un trozo de papel doblado que lanzaban contra el suelo. O incluso otros juegos que ni siquiera requerían de ningún material, como el de la luz roja y luz verde. Solo que todo debían hacerlo estrictamente escondidas de los guardias, porque de lo contrario serían eliminados. Otra cosa idéntica entre Squid Game y Brothers Home son los VIPs millonarios que observaban los juegos. En la realidad, el pastor Park y sus cómplices se volvieron multimillonarios con todo el trabajo pesado que hicieron los presos del centro, a los cuales nunca les pagó ni un solo centavo. Todos fabricaban ropa, muebles, redes de pesca y muchísimos productos que luego se exportaban a Estados Unidos y Japón. En Brothers Home se les prometía a todos una segunda oportunidad para rehacer su vida. Pero justo como era en el juego del calamar, todo era un engaño. Y engaños como estos ya habían sucedido en Corea del Sur años antes. Los Moonies fueron una secta que también les prometía a los coreanos cambiarles la vida y darles una segunda oportunidad. No solo les prometía riquezas, también les prometía felicidad. En el juego del calamar reclutaron a 456 participantes, pero los Moonies llegaron a tener más de 3 millones de seguidores. Su fundador, el señor Moon, aseguraba haber hablado con el mismísimo Jesús Cristo. Supuestamente Jesús los citó en una colina y le dijo que su misión era reunir a millones de seguidores para crear una nueva religión. Al igual que en la serie de Squid Game, Moon comenzó a reclutar a personas en situaciones económicas muy complicadas. Gente que no tenía casa o que ya tenían demasiadas deudas. Una de sus tácticas más famosas fue la de organizar bodas masivas, donde llegaba a casar hasta 72,000 personas. Ese viejito tenía la misma cantidad de fans que algunos grupos de K-pop que se han presentado en ese mismo estadio. Esto lo lograba usando reclutadores que recorrían las calles buscando a personas desesperadas
desesperadas por mejorar su situación de vida. Pero a cambio debían obedecer a Moon por completo. Moon decidía con quién se casarían, en dónde vivirían, qué trabajo tendrían y cuánto dinero debían donarle a la iglesia. Y al igual que los VIPs observan el juego del calamar desde las sombras, las bodas masivas de los Moonies eran televisadas y vistas como si fuera un espectáculo para millones de personas. Y ese no es el único caso. De hecho, hubo otro juego del calamar en la vida real. La secta de los 5 océanos. Fue fundado por Park Sun-ya, una mujer que aseguraba ser una madre espiritual, la única intermediaria entre Dios y la tierra. También reclutaban a personas desesperadas por mejorar sus vidas. La madre espiritual les ofrecía la salvación a cambio de que dieran todas sus pertenencias y propiedades. Ella era como una de las VIP. En secreto tenía millones de dólares y cada vez se iba haciendo más y más rica conforme más personas se iban uniendo al grupo. Al final la policía comenzó a investigarla y se le acusó de esta estafa masiva. De hecho, los millones de dólares que había recaudado desaparecieron por completo. Nadie sabe qué le pasó al dinero. Y es muy interesante porque no solo es que hablen con Jesucristo, sino además dicen tener el espíritu de una niña en su cuerpo. El problema es que todas las personas a las que les había prometido recibir riquezas y salvación fallecieron trágicamente. Pero esto no es lo más fuerte. ¿Hay más? Se calcula que ha habido alrededor de 200 sectas de este tipo en Corea del Sur en los últimos 50 años. ¿Pero todas son iguales al juego del calamar? Muy similares, ya que en todas les han prometido cambiar su vida para bien, les han prometido riqueza y en todas los han estafado horriblemente, muchas veces hasta quitándoles la vida. La gran diferencia es que todas han sido como sectas pseudo religiosas, ¿no? Sí, siempre ha habido un líder que se autoproclama como el nuevo Mesías y con ese pretexto les pide a los miembros del grupo que le den todo su dinero y trabajan gratis para él. Es como si se casaran porque hacen eso con las esposas. Se dice que hoy mismo hay decenas de juegos del calamar sucediendo en Corea del Sur. Decenas de grupos que reclutan gente a diario para quitarle su dinero con la excusa de que ese nuevo Mesías lo salvará. Pero ya sabemos que unirse a esos grupos no puede terminar bien. Cuando supe sobre las sectas que había en Corea, me recordó mucho al momento en el que a Carlos quisieron meterlo en una secta justo en Corea del Sur. Nosotros no sabíamos nada acerca de estas situaciones. Un día estábamos caminando en la Plaza Coex, muy tranquilamente comprando algunas cremas. Mi papá venía con nosotros, yo me puse a seleccionar las cremas con él y Carlos estaba muy alejado del grupo. Se acercó a mí un señor pues ya de la tercera edad, me empezó a hablar en inglés, pero empezó como a rezar. Yo no sabía qué estaba pasando, tuve que esperar a que terminara su oración, no quise ser grosero y al terminar me dijo que él era un padre cristiano y que iba a viajar a Estados Unidos y que solo quería practicar su inglés. Volteé a ver cómo Carlos estaba platicando con este señor. Dije, tal vez pasó algo. La situación en Corea con las personas adultas realmente es algo muy incómodo. Muchas veces pues no te tratan muy bien, aunque tengo que decirles que a nosotros solo tuvimos uno que otro altercado, pero todas las demás personas adultas la verdad se portaron muy bien. Así que sentí que tal vez estaba teniendo una confrontación con el señor o el señor estaba siendo un poco xenofóbico. No sabía qué era lo que estaba pasando. Pero luego me dijo que si no lo quería acompañar porque iba a seguir haciendo su oración o algo así en otro lado. Y hasta me dijo que conocía a la Virgen de Guadalupe y que la quería ver y que la admiraba mucho. Yo la verdad siento que estaba mintiendo, solo lo decía para intentar ganarse mi confianza. Pues no sé si en ese momento realmente supiste qué era lo que estaba sucediendo, porque no sabíamos nada acerca de estas sectas que te agarran en la calle, te piden que los acompañes para después muchas veces secuestrarte o extorsionarte. Y fíjate que apenas leí que hay muchas iglesias en Corea que se hacen pasar por cristianas, pero en realidad son sectas y que poco a poco te van metiendo a ese grupo y a esa especie de control mental. Eso me recuerda justamente al otro momento donde vimos una iglesia y mis papás decidieron entrar justo en Corea del Sur porque pensaron que era una iglesia católica. Realmente lo que yo sentí fue mucho miedo porque la manera en la que ellos rezaban era una manera muy intensa y a pesar de que veía que eran figuras católicas las que estaban en ese templo, realmente la manera en la que ellos oraban es como si fuera, no sé, como, no puedo explicarlo, muy diferente a nosotros. Sí, la verdad daba miedo y ahora que lo veo en retrospectiva creo que hicimos mal en meternos a una iglesia que no sabíamos ni de qué era y sabiendo más que hay tantísimas sectas coreanas. Nos pusimos un poco en peligro.
peligro. Cuidado, acaba de surgir una nueva secta coreana. Este hombre asegura tener el IQ más alto de todo el mundo y no sé qué tiene que ver, pero Jesús se le apareció y le dijo que regresará a la tierra y lo único que tienes que hacer es seguirlo, darle todo tu dinero y trabajar gratis para él. Tengan cuidado, en Corea ha habido más de 200 sectas donde al final terminan desviviendo a todos los miembros y todo por creerles que son el único nexo entre la tierra y Jesucristo. Si te lo encuentras en la calle, corre y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y dile a tu mamá que no es cierto. Aunque él es muy listo, él no habla con Jesucito. Estos son los saludos del video anterior. Si tú también quieres un saludo, pon el hashtag alto. Yo nací en estos cerros. ¡Nos vemos! Bye. Bye.